Buenas noches, profesor. Yo y mis compañeros vamos a explicar esta noche el ciclo diésel. Mis compañeros integrantes es Vladimiro Velázquez Mamani, el presidente Joseph Febres, Clisman Oteo y Hernán Aldímer. Siguiente. Los temas a dar en la explicación del ciclo ideal y ciclo real del diésel. El análisis de las pérdidas que diferencian al ciclo ideal del real, la aplicación en la realidad y los análisis de mejoras aplicadas al ciclo. Siguiente. Eh, un ciclo ideal diésel es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de una autoignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. La relación de compresión de un motor diésel puede oscilar entre 12 y 24, mientras que el de gasolina puede rondar un valor de 8. El ciclo real es el que refleja las condiciones efectivas de funcionamiento de un motor y cuando se representa en un diagrama PV, se denomina diagrama indicado. Siguiente. En la imagen se puede observar el ciclo ideal del diésel en un diagrama PV. Para modelar el comportamiento diésel se considera un ciclo de 6 pasos, dos de los cuales se anulan mutuamente. De admisión de E a A, de compresión de A a B, de combustión de B a C, de expansión de C a D y de escape de D a y A a E. Y de A a B y de C a D se consideran adiabáticas. En el total del ciclo se compone de dos subidas y dos bajadas del pistón, razón por la que es un ciclo de 4 tiempos, aunque este nombre se suele reservar para los motores de gasolina. Siguiente. El ciclo ideal real del diésel. En la imagen se muestra las diferencias que surgen entre el ciclo indicado y el ciclo teórico, tanto en los motores de ciclo Otto como en los de ciclo diésel. Para conseguir que el ciclo indicado se acerque a lo más posible al teórico, se actúa sobre distribución, adelantando y retrasando el instante de comienzo y de finalización de la entrada y salida de fluido operante del cilindro, con el propósito de conseguir un mejor llenado y evacuación de los gases, y además se realiza un adelanto del encendido o de la inyección, para compensar el tiempo necesario para la combustión. Ahora le doy el paso a mi compañero Vladimiro. Bien, ahora vamos a analizar las pérdidas en el ciclo real y en un ciclo ideal. Estas pérdidas se diferencian o son causadas principalmente por la pérdida de calor. En el ciclo teórico estas pérdidas son casi nulas, mientras que en un ciclo real que es más sensible a estas pérdidas de calor, dado que el cilindro está refrigerado, por lo cual propicia una condición imprescindible para lograr un buen funcionamiento. Aparte de estas, se consideran otros factores que también generan pérdidas en el sistema. Como primera, tenemos las pérdidas en la compresión, que se generan en el proceso de 1 a 2. En la fase de compresión, a causa de que el motor no tiene aislamiento térmico. Esto hace que haya contacto entre el fluido con las paredes del recipiente, las del cilindro, el pistón y el techo de la cámara de combustión, lo que hace que se genere un intercambio de calor entre ambos. También tenemos la combustión no instantánea, que se genera en el proceso de 2 a 3. En el ciclo real, la combustión dura un cierto tiempo. Si el encendido tuviese lugar en el punto muerto superior de la combustión, se realizaría mientras baja el pistón. Esto ocasionaría que el valor de la presión resultara inferior al previsto. Por lo tanto, habría una pérdida de trabajo útil.
en el proceso de 2 a 3. Por otra parte, tenemos las pérdidas en la expansión, que se genera en el proceso de 3 a 4. Esto causado por una cierta parte del calor que se transmite a las paredes. Por esto es que existe una pérdida de trabajo útil que corresponde al diagrama de la superficie A, en donde en la imagen se ve que las líneas discontinuas corresponden a un ciclo teórico y las líneas continuas a un ciclo real. También tenemos el tiempo de apertura de la válvula de escape. Se generan en el proceso de 4 a 1. En el ciclo real, la válvula de escape debe abrirse antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, para que la presión descienda y no presente dificultades en su movimiento ascendente. Como se ven, estas pérdidas se generan en el área C. Por último, tenemos las carreras de escape y de admisión, que se generan en el proceso de 0 a 1. En el ciclo real, durante la carrera de escape, la presión se mantiene por encima de la atmosférica, mientras en la admisión resulta que es inferior a ella. Por lo tanto, se crea una superficie negativa que es el área D, correspondiente al trabajo perdido realizado por el pistón en estas dos carreras llamado trabajo de bombeo. Ahora le doy pase a mi compañero. Aplicación en la realidad del ciclo diésel. Las primeras aplicaciones de los motores diésel fueron necesariamente en las plantas estacionarias, principalmente para la generación de energía eléctrica debido al gran tamaño y peso que presentaban los primeros motores. Esto impedía su uso en aplicaciones móviles. Las primeras aplicaciones de los motores diésel en propulsión marina fue en Francia, en la barcaza Petit Pierre y data de 1903. El motor principal era un diésel con una potencia entre 25 y 30 caballos de potencia. En el contexto de transporte, hoy resulta difícil imaginar que no existiera este tipo de motores, puesto que en la actualidad son utilizados ampliamente en los barcos, los ferrocarriles y el autotransporte. Siguiente. Las aplicaciones tenemos en las maquinarias agrícolas de 4 tiempos, los automóviles, camiones y autobuses. También tenemos en las plantas de construcción de maquinarias industriales, en los equipos mineros, equipos de construcción de obras, también en los generadores de energía eléctrica, en las centrales eléctricas, en la propulsión aérea, en la propulsión ferroviaria 2T, en la propulsión marina de 4 tiempos hasta una cierta potencia, a partir de ahí de 2 tiempos. Los motores diésel tienen todas estas aplicaciones. La razón principal es el ahorro de combustible, ya que estos motores gastan menos combustibles y a un precio accesible. A continuación, mi compañero va a seguir explicando. Bueno, continuando con la exposición, les voy a explicar un poco sobre el análisis de mejoras aplicativas al ciclo. Bueno, como bien sabemos, el ciclo diésel, en los motores diésel consumen menos combustible, pero causan más contaminación atmosférica al emitir niveles muy altos de dióxido. Se sabe también que las principales contaminantes del medio ambiente son el nitrógeno y las partículas en suspensión. Y esto además, bueno, hay varios estudios que han demostrado que los móviles diésel, a diferencia de la gasolina, arrojan niveles altos de contaminación. Se les conoce como óxidos y dióxidos de nitrógeno. Bueno, estos también se les conocen como el NOx. Estas sustancias provocan lluvia ácida. Una de las causas, una de las causas es la desaparición progresiva de la flora y la fauna.
Bueno, debido a estos altos niveles de contaminación que genera el ciclo diésel, una de las mejoras más importantes es disminuir estos niveles. Es importante también recordar que un motor diésel de última generación poco tiene que ver con uno de los años 2000. La mejora al diésel nuevo es la reducción hasta un 84% menos de emisiones contaminantes al dióxido de nitrógeno. También se sabe que actualmente un motor diésel puede llegar a emitir partículas en menor cantidad que un motor de gasolina similar. Y también esta mejora es gracias a los gases de la tecnología. También se les incorpora dos motores que ayudan a generar que los motores diésel puedan reducir la contaminación. Entre ellos tenemos el filtro de partículas y la IGR. Gracias.